Sonido. Sí, llegó. Fuimos, no se fue, al aire, güey. Sí, pues igual aquí ya está llegando. Afuera estaban bien porque ahorita los probamos y... No, pero los de aquí no. Ah, bueno, si hagamos eso de cada micrófono, empecemos con el de Lucho. Hola, hola. Hola, hola Juanes, hola. Hola, hola Juanes. Hola Juanes, hola. Hola. Hola Juanes, hola, hola. Hola. Juanes, hola. Sí, Juanes, hola. Hola Juanes, hola Juanes. Hola Juanes, hola Juanes. Hola. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola. A la pensadora, pues qué.
Hola. Hola, sonido. Sonido. Este es un evento institucional sin fines políticos ni partidistas. Su realización cumple con las excepciones permitidas por la Ley de Garantías Electorales. Solicitamos de manera respetuosa a los asistentes abstenerse de realizar cualquier tipo de manifestación o actividad de carácter político. De presentarse, invitamos al retiro inmediato de estas expresiones en cumplimiento de la normatividad vigente y para garantizar el carácter estrictamente institucional de este espacio. Queremos informar a todas las personas asistentes que este evento está siendo registrado mediante fotografías y videos con fines institucionales, informativos y de difusión en los canales oficiales de la Administración Municipal. De acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales y el uso de imagen, la participación en este espacio implica la autorización para el uso de dicho material, siempre garantizando el respeto, la dignidad y el buen nombre de cada persona. Si alguien no desea aparecer en los registros audiovisuales, puede informarlo al equipo logístico o de comunicaciones. Gracias por su comprensión y por ser parte de este encuentro. Muy buenas noches para todas y para todos. Hoy Caldas se reúne alrededor de la música, el arte y la espiritualidad como expresiones que habitan en lo más profundo del ser humano y que nos conectan desde el respeto y la diversidad. La Administración Municipal, liderada por nuestro alcalde Jorge Mario Rendón Vélez, el profe Piolo, y en articulación con la Casa Municipal de la Cultura, da apertura al primer Festival de Música Sacra y Arte Religioso, un espacio que se viene desarrollando y reconoce la libertad religiosa como un valor fundamental para la convivencia, donde cada manifestación espiritual encuentra un lugar digno y respetado. Este encuentro convoca sonidos silenciosos y miradas, símbolos que hacen parte de nuestra historia colectiva. Aquí el arte se convierte en lenguaje común y espiritualidad en un punto de encuentro para la comunidad. Caldas avanza con un territorio que entiende el desarrollo desde lo humano, desde lo cultural y lo espiritual, fortaleciendo el respeto y la tolerancia, la construcción colectiva. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Un saludo muy especial para el monseñor, para los párrocos, para los padres, para los presbíteros, para nuestro alcalde, para el personero municipal, las secretarias y secretarios de despacho que nos estén acompañando, para las concejalas y concejales, servidores públicos de la personería municipal y de nuestra administración municipal, para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, para ustedes, la comunidad en general, y para los visitantes de nuestros municipios aledaños. Gracias por acompañar este espacio que fortalece el tejido social desde el respeto, la diversidad espiritual y cultural de nuestro municipio. Quiero que le demos la bienvenida al director de la Casa Municipal de la Cultura, Luis Felipe Arenas Oando, para que nos regale un saludo. Muchas gracias, Estefanía. A todos un saludo muy especial a nombre de la Administración Municipal, la Casa de la Cultura. De verdad que a ustedes como público, gracias. Gracias por permitirse disfrutar de este encuentro que con toda seguridad al salir nutrirá el alma, el espíritu con estas melodías que vamos a escuchar a continuación. Saludar de manera muy especial también a todos los alumnos que hacen parte de los diferentes procesos de formación de la Casa Municipal de la Cultura. Como lo decía Estefanía, este es el segundo día de 9
en que tendremos la oportunidad de ver a 22 agrupaciones en vivo. Serán 15 conciertos en 9 escenarios y aproximadamente 600 artistas que tendremos la posibilidad entonces de apreciar esta semana y que difícilmente se ve en nuestras agendas culturales. Agradecer también de manera muy especial a nuestro gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y a nuestro director del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, Roberto Rabe, que se han querido vincular a nuestra programación, a este primer Festival de Música Sacra, con este espectacular concierto que en unos segundos tendrán la posibilidad de apreciar. A todos los músicos e integrantes de la Orquesta Departamental de Antioquia, bienvenidos a Caldas. Esperamos que se sientan como en casa y desde luego saludar de manera muy especial y darle la bienvenida a la maestra Cecilia Espinosa Arango, de una gran trayectoria en este mundo de la dirección orquestal, y la verdad que nos sentimos muy orgullosos de tenerla en el municipio de Caldas. A ustedes, bienvenidos, feliz noche y que disfruten de este concierto. Gracias a nuestro director. Ahora quiero invitar para que nos regale también un saludo, unas palabras de bienvenida, la maestra Cecilia Espinosa. Muchas gracias, un saludo muy especial para ustedes. Nosotros somos la Orquesta Departamental de Antioquia, tiene 52 miembros, pero ustedes ven acá solamente un grupo masculino. No es que yo decididamente haya querido venir únicamente con los hombres, sino que esto hace parte de la programación que cumplimos en marzo, en donde nos dividimos las mujeres por el mes de la mujer, dieron cumplimiento a una serie de actividades y todavía lo están haciendo, y seleccionamos este grupo de los hombres de las cuerdas para que hicieran unos montajes, como las 4 estaciones de Vivaldi, en donde solistas de nuestra misma orquesta respondieron por las estaciones, y ahora que presentaremos 2 autores muy importantes, Wolfgang Amadeus Mozart, su Divertimento en Re, y Giovanni Battista Pergolesi, un compositor italiano que escribió el Stabat Mater. Esa es la segunda obra. Entonces, en la primera obra va a estar liderada por nuestro violinista Pablo Arango. Él hizo el montaje de este divertimento, que tiene 3 cortos movimientos, y luego le daremos espacio al Stabat Mater. Solo quiero decirles unas palabras con relación a los músicos. Tengan presente la fecha de 1710, cuando nació Giovanni Battista Pergolesi, y muere 26 años después, justo después de que terminara el Stabat Mater. El Stabat Mater es una oración que hace la madre de Jesús, dolida por la muerte de su hijo, y prácticamente es como si la madre contara en sus propias palabras la pasión que Cristo vivió. Tiene 12 movimientos, y si quieren ver el texto, por ahí está el código QR para que lean el texto y la traducción de lo que se van a cantar por las 2 solistas. Y después de que muriera, si nació en 1710, vivió 26 años, cuando murió en 1736. 20 años después nace Mozart, que también murió muy temprano, a los 35 años. Entonces, estos 2 compositores que elegimos para hoy son 2 compositores llamados los elegidos, porque mueren a muy temprana edad, pero dejan una música bellísima. Escuchemos entonces lo que nuestros músicos tienen para ustedes, o tenemos para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Cecilia Espinosa. Nos disponemos a vivir una experiencia que conecta con la sensibilidad. Hoy nos acompaña la Orquesta Departamental de Antioquia y su directora, maestra Cecilia Espinosa. La Orquesta Departamental de Antioquia, bajo la dirección titular de la reconocida maestra Cecilia Espinosa Arango, es un proyecto cultural de la Gobernación que con el apoyo decidido del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia creó para la región una orquesta profesional de las más altas condiciones musicales, integrada por jóvenes músicos de Antioquia, cuyo sueño de vida se materializa con la pertenencia a una orquesta que les brinda estabilidad laboral. La finalidad institucional de la ODA es elevar el nivel de la cultura musical de la comunidad antioqueña y conservar y acrecentar el patrimonio artístico de Colombia y de la humanidad mediante las prácticas musicales sinfónicas,
Constituye el cumplimiento de su objeto, la ejecución en forma pública y periódica del repertorio musical universal, tanto por la orquesta en pleno como por los grupos de cámara que se deriven de sus miembros. La producción y ejecución de obras de compositores colombianos, la representación oficial del Departamento de Antioquia dentro y fuera del país. Servir de apoyo en la preparación de la niñez y juventud a través de talleres, charlas y conciertos didácticos. Contribuir a la formación y el desarrollo profesional de nuevos valores en la interpretación de la música sinfónica. Coordinar y orientar en la formulación y aplicaciones de políticas culturales departamentales en materia musical. El repertorio que vamos a escuchar la noche de hoy: Divertimento en Re mayor de Mozart, y luego vamos a escuchar el Stabat Mater para soprano, mezzosoprano y orquesta de cuerdas de Pergolesi. Una interpretación que invita a la contemplación, al recogimiento y al encuentro interior. Ahora sí, recibámoslos con un fuerte aplauso.
Fuerte el aplauso para la Orquesta Departamental de Antioquia. Un agradecimiento enorme a la Orquesta Departamental de Antioquia. Ahora invitamos a Luis Felipe Arenas Obando, el director de la Casa Municipal de la Cultura, para hacer entrega de un reconocimiento. Bueno, les contábamos inicialmente que se irían con el corazón llenito. A todos y cada uno de los músicos, a las cantantes, de verdad un agradecimiento bien especial, y a la maestra, desde luego, mil gracias por entregarnos todo este talento, todo este arte al municipio de Caldas. Nuevamente, el aplauso bien fuerte para la Orquesta Departamental de Antioquia. Este festival continúa abriendo espacios donde la música y el arte acompañan los momentos más significativos de nuestra tradición y nuestra cultura. Cada escenario, cada agrupación y cada obra han sido pensados para que la comunidad viva una experiencia cercana, íntima y significativa, recorriendo distintos lugares del municipio y permitiendo que el arte llegue a todos. Los invitamos a seguir participando de esta programación que honra la espiritualidad desde múltiples miradas y expresiones. El día de mañana a las 6 de la tarde tendremos Ensamble Viento Sur en el Auditorio Ciro Mendía de la Casa Municipal de la Cultura. Gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta noche tan especial.